Bien, entonces el objetivo de la clase de hoy y mañana es comprender la semejanza de triángulos y aplicar sus criterios. Entonces, es un tema bien sencillo, bien simple, ¿ya? Y que se puede utilizar en el día a día, más que nada, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Entonces, un poco de historia. Acá tenemos al famoso Tales, ¿ya? Tales nació en Mileto, ¿ya? Nació y murió ahí. Tales fue un hombre excelente en lo que son los descubrimientos meteorológicos, matemáticos, ¿ya? Donde ahí descubrió muchos teoremas, especialmente lo que hoy es la geometría. Él hizo un aporte bastante grande a la parte de la geometría, ¿ya? Sus conocimientos sobre la geometría fueron adquiridos en Egipto y luego enseñados en Grecia. Así que él es como uno de los padres de la geometría. Entonces, el interés de Tales de Mileto por la ciencia posiblemente se originara en sus contactos comerciales con Egipto, ¿ya? Y Mesopotamia, fruto de los cuales llegó a conocer en buena medida la matemática y la astronomía babilónica. Además, resulta probado que viajó a Egipto y permaneció allí algún tiempo, en el que se inició en los misterios de su religión y aprendió lo que pudo de su geometría, cuyos contenidos trasladaría luego a Grecia, ¿ya? Y ahí se le atribuyen cinco teoremas geométricos y la resolución de dos problemas prácticos, ¿ya? Esos dos problemas prácticos lo hicieron muy famoso a este Tales de Mileto. ¿Y cuáles fueron esos problemas muy prácticos que él pudo resolver? Entonces, Tales pudo medir la altura de una pirámide con tan solo formando dos triángulos semejantes, en los cuales sus lados eran proporcionales, ¿ya? Entonces, eso fue un avance muy importante en la época que él estaba viviendo, porque sin muchas herramientas, él pudo calcular la altura de una pirámide, ¿ya? Solamente aplicando matemáticas, ¿ya? Y es más, él formó dos triángulos semejantes en los cuales sus lados eran proporcionales. Y con eso logró descubrir la altura de una pirámide. ¿Y cómo lo hizo? ¿Ya? Formó una proporción entre las sombras que proyectaba la pirámide, ¿ya? Con la sombra de él. Y también hizo una proporción entre la altura de la pirámide que él desconocía con la altura de él, ¿ya? Entonces nosotros, entre hoy día y mañana, vamos a hacer eso, calcular altura de objetos, de edificios, de personas, ¿ya? O la sombra que proyecta. Entonces nosotros vamos a entender cómo llegó Tales a descubrir esto, ¿ya? Entonces, este fue uno de los problemas que él pudo resolver hace muchos años atrás en Egipto. Pero eso fue uno. Aquí hay otro problema que él pudo descubrir o resolver más que nada. Tales pudo medir la distancia que había entre un barco y la costa, ¿ya? Simplemente formando dos triángulos semejantes, una vara que afirmaba con el pie, ¿ya? Ahí está la vara, que tenía una medida exacta que ya conocía, y la altura de él. Y ya con esos datos él formó dos triángulos semejantes y pudo descubrir la distancia entre el barco y la costa, ¿ya? Entonces, como dije, en ese tiempo fueron descubrimientos muy importantes, ¿ya? Los cuales se tenía poca información sobre la semejanza de triángulos.
Entonces vamos a empezar con los conceptos básicos. El concepto de semejanza, ¿ya? El concepto de semejanza corresponde a figuras de igual forma, pero no necesariamente del mismo tamaño, ¿ya? Entonces ahí yo les puse dos ejemplos. Si se fijan en la imagen de acá, tenemos dos ampolletas, tienen la misma forma, pero tienen distintos tamaños, ¿ya? Cuando sucede eso, se dice que son semejantes. Semejantes. Igual acá, estas figuritas tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Por lo tanto, estas figuras son semejantes. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes recuerden el concepto de semejanza, ¿ya? Entonces, dos figuras van a ser semejantes si tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño, ¿ya? Ese es como el concepto simple que tiene la semejanza. Ahora vamos con la semejanza de triángulos. Entonces aquí está la definición en el que dice que dos triángulos son semejantes cuando tienen sus tres ángulos respectivamente congruentes y sus lados homólogos proporcionales. ¿Ya? Entonces aquí hay dos palabras que a lo mejor no conocen, que son congruentes y homólogos. Entonces ahí yo les puse a qué se refiere con esto. Una posible razón al uso de la palabra congruencia, o congruente como aquí, en lugar de igualdad, es para remarcar que los triángulos pueden ser distintos. Es decir, tienen todas sus medidas iguales, pero su posición y orientación en el plano pueden ser diferentes, ¿ya? Entonces aquí no vamos a hablar de iguales, vamos a hablar de congruentes, ¿ya? Y homólogos, dice, se llama lado homólogo al lado que ocupa el mismo lugar en otra figura. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un triángulo aquí y voy a dibujar otro semejante, y este le voy a dar un valor de la, aquí, A'. Este lado de acá es homólogo al lado de este triángulo, ¿ya? Porque ocupa el mismo lugar en otra figura. A eso se refiere con lados homólogos, ¿ya? Entonces, la notación de semejanza en matemática es así, ¿ya? Ese es el símbolo que se le atribuye a la semejanza. Entonces, como ustedes cuando digan estos dos triángulos son semejantes, ustedes pueden hacer esto. Y con eso ustedes están diciendo que son semejantes. Con la definición que está acá, la voy a explicar antes de pasar al ejemplo. Voy a dibujar dos triángulos. La idea es que sean de la misma forma. Aquí le voy a colocar alfa, aquí le voy a colocar beta, A, B y C. Y esto también le voy a dar valores. Y voy a dibujar uno un poquito más grande. Este va a ser A', B', C', y A', B' y C', y aquí alfa prima, beta, no, beta y ahí no. Ya. Voy a explicar la definición. La definición dice que dos triángulos van a ser semejantes si tienen sus tres ángulos congruentes. ¿A qué se refiere con eso? Que sus tres ángulos interiores tienen que ser iguales. Iguales. Es decir, este ángulo de acá tiene que ser igual al ángulo de acá. Ese de aquí igual.
o congruente, y el aquí congruente con ese. Es decir, alfa tiene que ser congruente con alfa prima, beta tiene que ser congruente con beta prima, y gamma tiene que ser congruente a gamma prima. O sea, sus tres ángulos tienen que ser congruentes. Y además, sus lados homólogos proporcionales. Aquí entonces vamos a hablar de proporción. ¿Qué quiere decir proporción? Que A tiene que ser a A', como B es a B', y C es a C'. Se tiene que cumplir esto. ¿Ya? A eso se refiere con sus lados homólogos proporcionales. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer un ejemplo de esto, para que quede mucho más claro, ¿ya? Con números. A veces con letras confunde mucho. Empezamos. Dice, aplicando la definición anterior, determinar si son triángulos semejantes. ¿Ya? Entonces aquí tengo dos triángulos. Tengo los ángulos interiores, tengo dos, y aquí tengo tres. Empecemos entonces. Los ángulos interiores de los triángulos tienen que ser congruentes. Entonces, si nos fijamos acá, el 80 es congruente con ese 80, tiene la misma medida. Entonces aquí lo voy a anotar. 80 grados es congruente con el de 80 grados. Vamos bien. Acá tenemos 60. Y tenemos 60 grados. Es congruente con el 60 que está acá. Bien. Y el 40 es congruente con ¿quién? Y aquí, ¿cómo yo descubro ese ángulo? Entonces aquí ya tengo un problema. Yo no puedo saber si estos tres ángulos interiores de este triángulo son congruentes con los ángulos interiores de acá. Y aquí tienen que recordar una propiedad que supongo que vieron el año pasado, en el cual dice que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. O sea, si yo sumo los tres lados, o sea, los tres ángulos, sí o sí me tiene que dar 180 grados. Con esa información yo puedo encontrar el ángulo de acá. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo 80, acá tengo 60. ¿Cuánto me faltaría para 180? Tengo 80 grados, más 60 son 140 grados. Me faltarían 40 grados. Entonces ahí ya descubrí que los ángulos interiores son congruentes. Bien, ¿qué me falta ahora? Saber o identificar que los lados homólogos son proporcionales. Es decir, 40 es a 20, como 54 es a 27, y 60
es a 30. ¿Ya? Y ahora tengo que ver si esta igualdad se cumple. Entonces, 40 dividido en 20 es 2. 54 dividido en 27, 2. Y 60 dividido en 30, 2. Se cumple. Entonces, sus lados son proporcionales. Por lo tanto, los triángulos son semejantes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo formo esta proporción? ¿Cómo yo formo esto? ¿Ya? Y esa siempre es la dificultad que tienen los estudiantes, porque nunca, o sea, se les olvida cómo formar esto. Entonces, una forma bien sencilla de formar esta proporción es tomar el valor más grande del triángulo, de acá del primero, y dividirlo por el valor más grande, o sea, aquí voy a borrar esto, porque el 40 no es más grande, es el 54. Tomar el valor más grande del primer triángulo con el valor más grande del segundo. Y hago la división. Si se fijan, aquí está. Después tomo el valor más pequeño del primer triángulo, que sería el 40, y después el valor más pequeño del segundo triángulo, que sería el 20. Y ahí ya formé la otra. Y por último, formo la siguiente proporción con el dato que me queda, que sería el 60 con el 30, que aquí estaría. ¿Ya? Esa es una forma de formar la proporción. Dato mayor con dato mayor, dato menor con dato menor, y después hago la proporción con el dato que me queda. ¿Ya? Entonces acá descubrimos que estos dos triángulos son semejantes porque tienen los ángulos congruentes, ¿ya? Y sus lados proporcionales. Ahora bien, en algunos casos no van a tener todos los datos. No van a tener todos los datos. En algunos ejercicios pueden haber solamente ángulos, en otros solamente los valores de los lados, o pueden haber un ángulo y los datos de dos lados. ¿Ya? Y para esos problemas se llegó a unos criterios de semejanza. Entonces, existen tres criterios que ayudan a determinar si un triángulo es semejante a otro, ¿ya? Sin la necesidad de hacer todo esto, ¿ya? Entonces, los criterios son criterio AA, que es ángulo-ángulo, criterio LAL, lado-ángulo-lado, y el tercer criterio es LLL, que es el lado-lado-lado. ¿A qué se refiere con esto? Con este criterio ángulo-ángulo, lado-ángulo-lado, lado-lado-lado. Significa que en los ejercicios yo solamente aquí voy a trabajar con ángulos. Acá voy a trabajar con dos lados y un ángulo. Y aquí voy a trabajar simplemente con puros lados, con los valores de los lados. No tengo ningún ángulo, no tengo nada. ¿Ya? Entonces ahora vamos a aprender a aplicar esto. ¿Ya? Son bien sencillos de utilizar. Simplemente hay que un poco sumar y restar más que nada en el primer criterio. Criterio ángulo-ángulo. Dice, dos triángulos serán semejantes si tienen dos ángulos congruentes. Nada más que eso. ¿A qué se refiere con esto? Que tienen que tener dos ángulos del mismo valor. Dos ángulos del mismo valor. Si ocurre eso, estos triángulos van a ser semejantes. Nada más que eso. Ejemplo. Dice, determinar si los triángulos son semejantes.
Y aquí simplemente tengo ángulos. O sea, aquí yo sí o sí voy a utilizar el criterio, ángulo, ángulo. Porque no tengo ni un valor de los lados. Bien, ¿yo cómo puedo determinar si estos triángulos son semejantes? Si tiene dos ángulos congruentes. Ya, y tiene dos ángulos congruentes, o sea, de igual medida. ¿Tiene dos ángulos de igual medida, sí o no? ¿Cómo yo podría saber si tiene dos ángulos de igual medida? ¿Alguna idea? Ya, entonces, si me doy cuenta acá, aquí tengo un ángulo de 100 grados y aquí igual. Entonces, si yo descubro que tienen otro lado con la misma medida, van a ser semejantes. Pero aquí tengo un 20 y aquí no lo tengo. Y acá tengo un 60 y aquí no lo tengo. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Entonces, acá, cuando sucede eso, tengo que acordarme de esta propiedad. La suma de todos los ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, si yo sumo este ángulo de acá y el de acá y el de acá, me tiene que dar 180 grados sí o sí. Fíjense bien, tengo 100, tengo 60. ¿Cuánto me falta para 180? Entonces aquí tienen que sumar y restar. Sería 20. Y ahí ya tengo la suma que me tiene que dar 180 grados. Y fíjense bien lo que pasó. Aquí tengo otro ángulo congruente. 20, 20, 100 y 100. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. ¿Y por qué? Por el criterio ángulo-ángulo. Entonces, si se fijan, es bien sencillo aplicar este criterio. Hay que recordar siempre que la suma de los ángulos interiores siempre tiene que dar 180 grados. Entonces ahí tienen que buscar solamente lo que me falta para llegar a 180. Dudas, consultas con ese criterio. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No. Ya, vamos a seguir entonces. Otro ejemplo. Aquí ya nos dieron alternativa. Tenemos dos triángulos y las alternativas son: se parecen pero no son semejantes. Segunda alternativa, son semejantes pues las medidas de sus ángulos homólogos son iguales. Y la tercera alternativa, no podemos afirmar nada, pues en ningún triángulo se dan las medidas de sus tres ángulos. ¿Qué tengo que hacer yo acá para saber si son semejantes o no? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Como en los dos triángulos, me dieron simplemente los ángulos. Me dieron los ángulos, nada más. No tengo ningún valor de los lados. Entonces yo tengo que trabajar con los ángulos.
Entonces, voy a trabajar con el criterio, ángulo, ángulo. ¿Y qué me dice este criterio? Que si estos triángulos tienen dos ángulos congruentes, van a ser semejantes. O sea, si tienen dos ángulos con la misma medida. Y aquí tengo uno, 28 y 28. Si descubro otro ángulo más que tengan la misma medida, estos triángulos van a ser semejantes. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que empezar a completar ángulos. Recuerden que la suma de los ángulos interiores me tiene que dar 180. En el primero, aquí voy a poner el numerito, tengo un ángulo de 28 grados, uno de 25. ¿Cuánto me falta para 180? 127. 127. 127. Perfecto, este es el que va acá. Y con eso me dan los 180. Y fíjense bien, aquí ya descubrí el otro. 127, 127. Por lo tanto, son semejantes. Eso. ¿Ya? Así que cuando a simple vista se vea que no tienen los mismos ángulos, complétenlo hasta que le den 180 grados. ¿Ya? Ahora no se vayan a equivocar en sumar y restar, hay mucho ojo. ¿Ya? Dudas, consultas con este criterio. Dudas, consultas con este criterio. No, profe. Bien. Entonces, vuelvo a repetir. El criterio ángulo-ángulo me dice que dos triángulos van a ser semejantes si tienen dos de sus lados, o sea, dos de sus ángulos congruentes, o sea, de la misma medida. Nada más que eso. ¿Ya? Y lo otro es recordar que la suma de los ángulos interiores sí o sí me tiene que dar 180 grados. Vamos con el siguiente criterio. Criterio LAL. O sea, criterio lado, ángulo, lado. Dice, dos triángulos son semejantes si dos de sus lados son proporcionales y congruente el ángulo que forman. Es decir, este ángulo que forman, está aquí, tiene que ser congruente con ese ángulo, o sea, de la misma medida, y sus lados tienen que ser proporcionales. Es decir, que si yo divido eso, me va a dar, no sé, un valor X, y yo divido eso, me va a dar otro valor, y tienen que ser iguales. Se tiene que cumplir. Ahora, si se cumple solamente ese, y este no, no son semejantes. O simplemente si se cumple ese y el de acá no, no son semejantes. Sí o sí se tienen que cumplir los dos. ¿Ya? Los dos se tienen que cumplir. La proporción y los ángulos tienen que tener la misma medida. Entonces ahora lo vamos a ver con números. ¿Ya? Con números. Dice, determinar si los triángulos son semejantes. ¿Ya? Aquí está bien sencillo. Entonces, primero me fijo en el criterio que voy a ocupar. ¿Qué criterio ocupo? Entonces, el criterio ángulo-ángulo, que es el primero, aquí no se puede aplicar, porque tenemos un solo ángulo. Tenemos un solo ángulo. Y es imposible determinar los ángulos que están acá. ¿Ya? Pero aquí, si se fijan acá, en la imagen, en el primer triángulo tengo el valor de un lado, ángulo, lado. Y acá igual, lado, ángulo, lado. O sea, se va a utilizar el criterio, lado, ángulo, lado. ¿Qué me dice ese criterio? ¿Qué me dice ese criterio?
El primero me dice que el ángulo que forma estos lados, o sea, ese ángulo, tiene que ser congruente. ¿Y es congruente? Sí, tienen la misma medida. ¿Ya? Entonces aquí yo le voy a colocar alfa, por si acaso. Alfa va a ser congruente a alfa prima. ¿Ya? Porque tienen la misma medida. ¿Ya? Ahora tengo que ver la proporción. Tengo que ver si esto se cumple. Entonces, dato mayor del primer triángulo es al dato mayor del segundo triángulo. 8 es a 4, como 7 es a 3,5. ¿Se cumple eso? ¿Se cumple esa igualdad? ¿Esa proporción se cumple o no? Y aquí tengo que empezar a dividir o simplificar en el caso de que se pueda. Acá sí se puede dividir. 8 dividido en 4 es 2. Y 7 dividido en 3,5 también es 2. ¿Se cumple? Sí se cumple. Por lo tanto, estos triángulos son semejantes. Son semejantes porque sus lados son proporcionales, ¿ya? Y sus ángulos son congruentes. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien, ahora, ustedes perfectamente pueden decir, yo no quiero empezar con el primer triángulo. ¿Va a cambiar en algo la proporción? Ejemplo, yo puedo decir 4 es a 8, 4 es a 8, como 3,5 es a 7. ¿Serán proporcionales? ¿Serán proporcionales esos? Sí, porque igual le da el mismo valor, pues. O sea, no el 0,5 le da. Correcto, me da un medio y acá me da un medio. Se sigue cumpliendo la proporcionalidad, ¿ya? Entonces es importante que formen bien la proporción, ¿ya? Formen bien la proporción. Como les dije, si ustedes le ponen aquí un numerito, 1 y 2, hagan esto. Medida mayor con la medida mayor de acá. Medida menor con la medida menor de acá. Y ahí van a formar la proporción, para que no se confundan. Vamos a hacer otro. ¿Ya? Dice, selecciona la opción que pueda concluir, o sea, que se pueda concluir a partir de la imagen. Tengo dos triángulos, ¿ya? Tengo la medida de dos lados y el ángulo comprendido en ellos es 102, en ambos. Entonces, aquí ya, esta parte la tengo lista. Ya sé que sus ángulos son congruentes, o sea, tienen la misma medida. Ahora, ¿qué me falta por ver? Que si sus lados homólogos son proporcionales. Eso me falta ver. ¿Cómo hago la proporción? ¿Cómo sería la proporción acá? ¿Mm? Número mayor que número mayor. Correcto. Sí, entonces la proporción sería, aquí vamos a darle un numerito, asignarle una primero y otro segundo. Si yo hago la proporción, va a ser de este modo. 7, que es el lado mayor, es a 15, el lado mayor de acá, como 5 es a 14.
Ahora, ¿son proporcionales? ¿Se cumple esa igualdad? ¿Qué dicen ustedes? Esto no se puede simplificar, no se pueden simplificar estos dos numeritos y este tampoco. Son fracciones irreductibles, ¿ya? Y como no se puede simplificar, me va a dar números distintos, ¿ya? Este va a ser un, no sé, un 0, algo, y este también, pero van a ser distinto valor. Entonces, esto que está aquí no forma una proporción. Se cumple solamente lo de los ángulos. Por lo tanto, no es semejante. ¿Ya? No es semejante. Entonces tienen que recordar siempre, para ocupar el criterio lado, ángulo, lado, se tiene que cumplir dos cosas. Primero, que el ángulo comprendido entre los dos lados sea congruente. Y después, que sus lados sean proporcionales. ¿Ya? Ahora, si ustedes tienen dudas de que esto no es una proporción, ¿ya? Y no tienen calculadora para sacarlo en decimales, yo en el primer semestre le pasé proporciones y le pasé una propiedad de multiplicar cruzado. Es decir, si yo multiplico 7 por 14, me tiene que dar el mismo valor que multiplicar 15 por 5. Se tiene que cumplir eso. Aquí 14, me falta uno. ¿Ya? Y claramente no se va a cumplir, porque 7 por 14 creo que son 98. 7 por 14 98, ¿no? 7 por 4, 28, 2, 28. Sí, y 15 por 5 es 75. Y estos no son iguales. ¿Ya? Ya, entonces ahí es una forma de que ustedes puedan comprobar si son proporcionales o no. ¿Ya? Ahora, si ustedes lo pueden ver, así visualizar que no son semejantes, perfecto. O si quieren utilizar calculadoras, sacarlo en decimales, también estaría correcto. ¿Ya? Bien, ese sería el criterio LAL. Son muy sencillos, ¿ya? Son muy sencillos. Hay que tener mucho cuidado si al formar la proporción. Aquí tenemos otro ejemplo. Si en los triángulos ABC y A'B' y C', la medida de dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos miden respectivamente 3, 4 y ángulo 141 grados, y la medida del otro triángulo es 9, 12 y el ángulo 141 grados. Y me dan dos opciones. No son semejantes, son semejantes. Y hay que ver, vamos a ir probando. Voy a dibujar los triángulos. Ahí tengo uno. No sé, eso parece cualquier cosa. Ahí sí. Voy a intentarlo hacerlo mejor. Ya. A, B y C. Y el otro triángulo es A', ahí, A', B' y C'. Ahí sí. Y me dan los valores de A y B. Ahí va. Este es el valor de 3. Este es el valor de 4. Y el ángulo comprendido en ellos es 141. 141 grados. Ahí. Y lo mismo acá. El A va a ser 9, B 12 y el ángulo comprendido en ellos 141. Ya. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son semejantes o no?
Entonces, hay que fijarse bien qué criterio voy a ocupar. Como tengo un solo ángulo y dos de sus lados, criterio LAL, o sea, lado, ángulo y lado. Aquí los ángulos son congruentes, ¿ya? Eso ya está, se nota. Entonces, ya tenemos la primera parte lista. Ahora hay que ver si sus lados homólogos son proporcionales. ¿Cómo yo puedo formar la proporción? ¿Cómo sería aquí formar la proporción? ¿Cómo la puedo formar? Y eso es lo más importante, hacer la proporción correcta. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo harían la proporción? Como le había dicho, El 12 con el 4, profe, sí, correcto, y el 9 con el 3. correcto. O Ah, al revés, 3. o sea, 4 es a 12, o sea, dato mayor de acá, con el dato mayor de acá, como el dato mayor, o sea, el dato menor con el dato menor, como 3 es a 9. O como dijo anteriormente, 12 es a 4, como 9 es a 3, ¿ya? Igual se va a cumplir la proporción. Aquí, perfectamente, yo puedo simplificar por 4, y me va a quedar un tercio. Si yo simplifico por 4. Y acá, si yo simplifico por 3, me va a quedar un tercio. ¿Se cumple? Sí se cumple. Son semejantes. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, la idea es ir comprobando si los triángulos son semejantes, ocupando algunos criterios. ¿Dudas con el segundo criterio? ¿Dudas con el segundo criterio? ¿No? Ya, vamos a pasar al siguiente. Criterio lado, lado, lado. Dice, dos triángulos son semejantes si sus tres lados son respectivamente proporcionales. ¿Ya? Aquí no me van a dar el ángulo nada, solamente los valores de sus lados. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer unos ejemplos de este criterio, a ver cómo nos va. Dice, determinar si los triángulos son semejantes. Como no me dan ningún ángulo, no me dan nada de ángulo, yo no puedo ocupar el primer criterio ni el segundo. ¿Ya? Entonces yo aquí, sí o sí, criterio, lado, lado, lado. En el cual dice que sus tres lados de este triángulo tienen que ser proporcional a los tres lados de acá. Bien, tengo que formar la proporción. Entonces, una forma, como yo le había dicho, pongamos el triángulo 1 y el triángulo 2, es tomar el dato mayor de acá y el dato mayor de acá. Es decir, 12 es a 8, ¿ya? Listo, está listo. Como el dato menor de acá. 3 es a 2, como 9 es a 6. Y aquí tengo la proporción lista. Ahora tengo que ver si se cumple esto o no. Entonces ahí ustedes pueden pasar a decimales o dividir de manera exacta si es que se puede, o simplemente simplificar. ¿Ya? Yo acá lo voy a simplificar, el 2 y el 8. Ya lo puedo simplificar por 4. Si yo simplifico por 4, ambos numeritos me da 3 medios. Aquí me da 3 medios, ya está listo.
Y acá yo puedo simplificar por 3. Y eso me da 3 medios. ¿Se cumple? Sí se cumple. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. Ahora, si ustedes no quieren simplificar, perfecto. Sáquenlo a decimal, ¿ya? Y le va a dar el mismo valor, ¿ya? Entonces ahí se está ocupando el criterio lado, 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 ¿ya? Recuerden, si saben hacer esto, están al otro lado, ¿ya? Aquí lo que importa es formar bien la proporción. ¿Dudas, consultas? Profe, el de ¿Dudas? arriba, ¿hay que siempre multiplicarlo o igual lo puedo dividir? Porque al dividirlo me da otro resultado. ¿Cómo al dividir? Dividir directo, ¿no? 12 por 8. Divido el 12 por el 8 me da 15, po. El 3 por el 2 me da 15 y el 9 por el 6 me da 15. Yo lo hice directo. 12, el 12 y el 8, pero lo multiplicaste, lo dividiste con solo Lo dividí. 12 por 8. 12 dividido en 8 tiene que dar los mismos valores. Los mismos. Pero eso le pregunto, pues igual lo puedo dividir porque me da los mismos, me da 15, 15 y 15. Sí, ese no hay problema. Usted lo puede dividir, que le dé decimales o números enteros, o simplificar, o pasarlo a decimal, como ustedes quieran. Mientras los 3 dígitos de igual. Sí. Mientras que esta igualdad se cumpla, está todo bien. ¿Ya? Todo bien. Ahora aquí en decimales me da 1.5, 1.5 y 1.5. Mientras los 3 dígitos Sí. de igual, chiquillo. Correcto. ¿Vamos a hacer otro si alcanzamos? Sí. Ya. Dice, determinar si los triángulos son semejantes. Tengo los valores de sus 3 lados. ¿Ya? Entonces, sí o sí, criterio lado, lado, lado. Entonces, ¿cómo yo puedo formar la proporción acá? ¿Cómo va a ser la proporción? ¿Alguna idea de cómo formar la proporción? Entonces, recordar, tomar el lado mayor de un triángulo y dividirla con el lado mayor del otro triángulo. Es decir, yo puedo tomar el 15, esa 22,5, como el lado menor de este triángulo con el lado menor de este triángulo. 10 esa 15, como 12 esa 18. Y ahora tengo que ver si esto realmente se cumple o no. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 22,5. ¿Ya? Entonces aquí ya, si ustedes prefieren usar calculadora y pasarlo a decimal, todo esto, 15 dividido en 22,5, ¿ya? O simplificar. Ahí eligen ustedes. Yo lo que voy a hacer, voy a tratar de simplificar esto. El 10 y el 15 se pueden simplificar por 5, ¿ya? Son múltiplos de 5. Y aquí me va a dar 2 tercios. El siguiente de acá, si yo simplifico esto por 6, ¿ya? Por 6, me da 2 tercios. Y acá tengo un problema porque tengo un 22,5, ¿ya? Entonces aquí lo que voy a hacer es un trabajo previo. Es decir, 15
dividido en 22,5. Ese 22,5 yo lo voy a transformar a fracción. No sé si ustedes se acuerdan de eso, pero yo se lo pasé. Eso se va a transformar de esto. Va a quedar así. 225 dividido en 10. La división de fracciones, también se lo pasé. La división de fracciones se resuelve multiplicando cruzado. Me va a quedar 15 por 10 dividido en 225. Eso me va a dar 150 dividido en 225. Y ahora empiezo a simplificar. ¿Por cuánto puedo simplificar acá? Por 75. Ambos. Y me va a quedar 2/3. Ahora, si ustedes no quieren trabajarlo como fracción, lo pueden trabajar como número decimal. Eso lo ven ustedes, ¿ya? Pero la idea es que se pueda cumplir, o ustedes visualizar que se cumple esto. Entonces, por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. Entonces, mañana vamos a continuar con esto. Les voy a presentar la pregunta esencial de esta semana, ¿ya? Pregunta esencial de esta semana, que son dos preguntas, una con alternativa y la otra es un problema de planteo. Esta pregunta esencial yo creo que todavía no pueden resolverla. La materia mañana. Ya, con la materia de mañana sí ya pueden. La 1 sí yo creo que podrían lograr hacerla. La 2 tienen que esperar hasta la clase de mañana. Recuerden que todo el desarrollo tiene que ir en la hoja, ¿ya? Si no hay desarrollo, se va a considerar mala. Así que mucho ojo con